La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Nelson Arroyo, presidente de Indotel, exdiputado. Vocero también de los diputados. Sí, importante dirigente y ganaba con muchísimo voto en nuestro San Pedro de Macorís. No hay peleador. Discutimos muchas veces aquí con Nelson. con Nelson. Bienvenido. Gracias, Ramón. Buenos días y felicitaciones. Bueno. Vamos a decir que felicitaciones por la oportunidad. Bueno, pero ahora fue que nos vimos. La primera vez. La primera vez. Así Así que bienvenido a Telematutino. Gracias. En su condición de presidente de Indotel. De verdad que me siento bien de estar aquí con ustedes. Este es un programa que a mí me gusta y que veo, porque ustedes son comunicadores que le dan oportunidad al entrevistado de expresarse. Sí. Porque hay comunicadores que te llevan para ellos decirte lo que ellos creen. Sí. Y no para que tú digas lo que tú crees. Y responderte y contestarte y debatir contigo todos los temas. Entonces eso no es una entrevista de panel. No es necesariamente que el entrevistador coincida con todo lo que diga el entrevistado. Pero una vez tú hagas una pregunta, tú tienes que darle oportunidad al entrevistado que desarrolle lo que tú le estás preguntando. Y yo veo que usted tiene esa dinámica. Gracias. Con todo. No importa gobierno, oposición. Yo vi aquí a mi amigo Gustavo Sánchez, playado. No, tú venías mucho. Nelson, esta es la semana de las telecomunicaciones. Creo que el día 17 se cerró la licitación que ustedes abrieron para el 5G. Así es. Hay gente que como yo cree como que lo veo como lejano. Porque todavía estamos en 3.5G o 3, qué sé yo. No. Todavía. Explícanos en qué consiste la licitación y si hay interés, porque hay que hacer una inversión fuerte. Sí, mira, son 5 generaciones de telefonía móvil, que empezó con la primera generación, donde apenas tú recibías llamada de voz. Luego vino la segunda generación, donde ya se incorporaron los mensajes de texto. Con la tercera generación vino la incorporación del internet a los teléfonos inteligentes. Y la cuarta vino el plan ya de banda ancha, el 4G. Todavía el 4G no ha cubierto totalmente el país, pero tú no puedes detenerte porque ya se están haciendo en el mundo incluso pruebas para el 6G. Entonces tú tienes que tener habilitado, que es lo que hemos hecho en el Indotel. Lo primero es que hemos limpiado 2 bandas del espectro, la banda de los 700 y la banda de los 3.5. ¿Y qué había ahí en esa banda? Ahí había una serie de canales, 13 canales, por ejemplo, la banda de los 700, UHF, que ocupaban esa banda, que es una banda óptima para el funcionamiento del 5G. Lo logramos a través del diálogo permanente con los dueños de esos canales y prácticamente todos, de manera voluntaria, pusieron a disposición del Estado Dominicano. Pero fueron mudados a otra. Bueno, eso es un proceso que se va a terminar con la implementación de la televisión terrestre digital, lo cual puedo desarrollar un poquito más adelante. Sí. Entonces, esa licitación internacional que va a permitir que el Indotel ponga a disposición de los interesados espectro en las diversas bandas, unos 90 en la banda de los 700 y unos 160 en la banda de los 3500, o sea, lo cual le va a permitir a la prestadora operar de manera óptima con el 5G. ¿Qué es lo que pasa con el 5G? No es que todo el país de una vez y por todas va a estar cubierto de repente con el 5G, pero cuando tú logras, por ejemplo, que el Gran Santo Domingo inmediatamente venga la tecnología 5G, tú te vas a mover a 5G, y yo también, y Jacqueline, y gran parte de los que están aquí. Entonces, eso permite que gente que tenga en 3G se pueda mover a 4G. O sea, va a haber una dinámica. Una movilidad. Correctamente. Pero tenemos que tener la capacidad instalada porque muchos de los fallos que se producen ahora mismo es porque ya se requiere de nueva tecnología. Hay muchos dispositivos conectados y eso prácticamente hace que se produzca un entaponamiento de las comunicaciones. O sea, esto es como una gran autopista que ya está copada. Los carriles están llenos y necesitamos agregar otros carriles para permitir que la comunicación fluya mejor. Entonces, el 5G viene para eso. No podemos decir, porque lo que pasa en materia de tecnología, tú le hablas a la gente ahora de que, por ejemplo, con el 5G habrá autos inteligentes que podrán desplazarse sin choferes por la ciudad y la gente se asombra. Y de que un refrigerador podrá hacer un inventario de productos y hacer un pedido al supermercado y la gente se asombra.
Pero si 100 años atrás a la gente le hubiesen dicho de qué está pasando hoy, también se iba a asombrar. No, 20 años atrás. Entonces, fíjate que... Cuando yo vi a Jacqueline con un celular, que fue el primer celular que yo vi. Oye. ¿Qué es eso? Los guayahielos, ¿te recuerdas? Que uno andaba muy comparón con su guayahielo en la cintura. Entonces, la comunicación es muy cambiante. Y cosas que hoy podemos imaginar, mañana en 10 años la gente dirá, ¿y qué? Esa gente está muy atrasada. Entonces nosotros tenemos que preparar, no es más. Nosotros no solamente estamos preparando la banda de los 700, sino que estamos tratando de resguardar a los 600 para el 6G. Ahora, o sea, hay que tener previsión para que las cosas no te atrapen. Licenciado Arroyo, entendemos que ustedes han anunciado que la República Dominicana podría ser uno de los países de América Latina y del Caribe en incorporar la quinta generación, el 5G, que es una tecnología revolucionaria de la comunicación. Obviamente que esto implica una inversión. Ustedes han anunciado una licitación internacional con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Y estamos hablando de unos 115 millones de dólares. Sí, pero ahí hay una confusión que debo desglosar. Sí. Lo que tiene que ver con el 5G no va a representar para el Estado ninguna inversión. Es decir, ahí iba a decir que nos aclare eso, porque cualquiera diría que en estos momentos donde hay tantas prioridades, todas compitiendo, no es que esto no sea importante, hacer una inversión. Cuéntenos a ver, entonces, esos recursos, cómo se obtendrán y las ventajas para el país. Lo de prioridad, te aclaro antes de desglosar, lo de prioridad, la comunicación hoy en día, Jacqueline, es una prioridad. Y la pandemia lo puso en manifiesto. O sea, cuando tú hagas la canasta básica y tú pongas alimentación, vivienda, salud, transporte y educación, tienes que poner conectividad. O sea, que no, ya es que no es un lujo. Ya la comunicación no es un lujo. Pero paso a explicarte el asunto. Mira, con la licitación del 5G, el Estado lo que va a hacer es recibir dinero. O sea, nosotros vamos a licitar. ¿Que vamos a recibir dinero? Claro, vamos a recibir dinero. ¿Cómo con el así? 5G. Bueno, esta licitación, lo que nosotros estamos es arrendando, porque no es comprando, porque no es que tú compras algo para ti, es un arrendamiento, las bandas que vamos a poner disponibles. Nosotros aspiramos a conseguir esta licitación, vamos a decir, todavía no tenemos los cálculos exactos, pero alrededor de unos 200 millones de dólares para el Estado Dominicano. Igual que vamos a conseguir también con la renovación de los contratos de concesión que estamos negociando ahora con la prestadora de servicios. O sea, el Estado va a recibir dinero. Ahora, hay otro punto, que ahí es que entra lo que tú me mencionabas, de la televisión terrestre digital y el Plan Nacional de Banda Ancha. Ahí es que estamos hablando de una inversión de 115 millones de dólares. ¿Qué es el Plan Nacional de Banda Ancha? Bueno, el Plan Nacional de Banda Ancha es el que va a permitir que llevemos infraestructura para que haya servicios móviles y de internet de calidad en el rincón más apartado de la República Dominicana. O sea, sí, eso llevado por el gobierno. Llevado por el gobierno, porque indudablemente, si nos vamos solo al ritmo de la prestadora, la civilización y la modernidad no va a llegar nunca a lugares como no es rentable. Orégano Grande, en la provincia de Azua, o tú llevar conectividad en una montaña de esa de San José de Ocoa o de Padre Las Casas, o cualquier rincón apartado del país. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Bueno, vamos a implementar con ese dinero la televisión terrestre digital, y ahí vamos a invertir unos 30 millones de dólares para cajitas convertidoras que van a permitir que los sectores carenciados de la República Dominicana tengan acceso a la televisión digital, que sus aparatos no están adaptados para recibir la señal. Entonces, con esa caja convertidora que se va a donar a la gente pobre, bajos ingresos, a través del SIUBEN y de los estudios que se han hecho de las personas que están bajo la línea de la pobreza, entonces el Estado, para que la televisión terrestre digital no sea solo un privilegio de la clase alta y media, va a subvencionar a la clase baja. Entonces ahí vamos a invertir unos 30 millones
de dólares. Nelson, ¿y cuándo es la fecha para se está hablando de la televisión digital hace años? Sí, Incluso 10 años. muchos canales se han preparado Sí. y son digitales. Bueno, pero nosotros inmediatamente llegamos al Indotel, que tuvimos que emprender muchas cosas al mismo tiempo porque había atraso. Construimos lo que son las mesas técnicas y hemos estado de manera permanente trabajando con los actores de las telecomunicaciones para asegurarnos que el apagón analógico del año 22, que fue la fecha que se fijó mediante decreto presidencial, sea una realidad y que no sigamos postergando la entrada de la televisión terrestre digital. Nosotros aspiramos que para finales del año 2022 ya haya el apagón analógico y entonces comience a funcionar la televisión digital en el país. Es decir, que los canales que no se han preparado tienen que correr. Correcto. Hay muchos ya que se están adaptando y preparando digital, para este evento y entonces creemos que estaremos trabajando para eso. O sea, por eso hemos ido paso a paso, informándole a cada uno qué estamos haciendo, qué necesitan, o sea que no es un asunto de golpe, sino que sea todo un proceso. ¿Es cierto que eso va a permitir liberar banda del espectro? Bueno, estamos reordenando. Aquí hay demasiados canales. Es uno de los países de Latinoamérica que tiene mayor proliferación de canales de televisión. Y de programas. Lo ideal, por ejemplo, es que al entrar la televisión digital, los canales funcionaran con 6 megas. Pero aquí la situación es tal que estamos pensando que solo van a poder funcionar con 3. O sea que el espacio no es tan amplio como puede ser en otros países, porque ciertamente estamos hablando de unos 48 canales en la República Dominicana. Entonces, vamos a ordenar. Yo creo que hay más. Bueno, pero vamos a reordenar para ver cómo podemos colocar y lógicamente si finalmente terminan algunos espacios disponibles, pues entonces recurriremos a licitación para asignación de esa frecuencia, si es que existen. Yo no estoy muy optimista de que al final, cuando hagamos el ajuste, tengamos espacio disponible. Todas esas modernidades del 5G, el proyecto para tener conectividad en toda la geografía nacional, que es una necesidad, porque a pesar de que la República Dominicana ha tenido la imagen de que estamos bien comunicados, hay demarcaciones del país que todavía no tienen acceso a una efectiva comunicación. Sin embargo, siguen siendo costosos los servicios telefónicos, por ejemplo, en la República Dominicana, en comparación con otros países. Como presidente del Indotel, ¿ustedes han revisado el tema? También nos gustaría saber la modernización de la ley de telecomunicaciones, la 5398, y cuáles aspectos incluirían esa sugerencia que le haría como presidente del Indotel. Bueno, mira, ciertamente la República Dominicana tuvo una fase de mucha promoción en lo que tiene que ver con las comunicaciones, la República Digital, se decía que éramos uno de los países mejor conectados, etcétera, etcétera. Yo no voy a decir que somos los peores conectados, porque no es cierto, pero tampoco somos los mejores. Nosotros estamos en un rango medio y tenemos muchas cosas por avanzar, porque todavía, aquí en el Gran Santo Domingo, hay comunidades que no tienen una buena conexión. Entonces, esas son de las cosas que vamos a superar con el 5G. Mira, hay muchos temas pendientes en lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, que es la satisfacción de los usuarios. Nosotros hemos estado tomando medidas en el Indotel que vayan a favorecer al usuario, pero como regulador nosotros tenemos que mantener equilibrio. Una de las cosas que estamos revisando son lo que tiene que ver con los cargos de interconexión entre las diversas prestadoras de servicios, que son de los más caros de Latinoamérica, e inmediatamente se produzca esa revisión donde los cargos bajen, indudablemente que eso va a traducirse en una baja en los servicios de las telecomunicaciones. Hemos tenido alguna resistencia, pero estamos avanzando y estamos seguros de que vamos a lograr eso en beneficio de los usuarios en la República Dominicana. Hay algunas medidas que hemos revisado, por ejemplo, la contratación de los servicios entre el servicio telefónico y el aparato. Tú sabes que anteriormente un usuario tenía un servicio, pero financiaba un aparato, estaba atado a 18 meses
a ese servicio porque había comprado el aparato. Nosotros Sí, para fidelizarlo ahí. Una cosa de la otra. O sea, que vamos tomando medidas en la dirección de que haya una satisfacción del usuario, y una de las que tarde o temprano vendrá también, Jacqueline, será una baja en los costos de los servicios telefónicos en la República Dominicana. Ahí el problema es el eso es impuesto. algo que no le gusta es a que la ¿cuánto es? prestadora, Un 20, ¿verdad? Pero, 28, un 30. bueno, ya Sí. esos son asuntos que tienen que ver con las cargas impositivas. Sí. Pero independientemente de las cargas impositivas, que ya es un asunto que tiene que ver con la política fiscal del gobierno, en lo que tiene que ver con los costos per se de los servicios telefónicos, es otro tema que nosotros estamos también encarando. Exacto, porque el impuesto sube porque la carga es alta. Correcto. Entonces, La base. yo pienso La base. Como dicen, la base imponible. Como La base nosotros imponible. aspiramos a mejorar todos esos aspectos. Cuando llegamos al Indotel encontramos muchas cosas a la vez, pero estamos atendiendo una a una. Y en ese sentido, tú hablabas, Jacqueline, de la ley 153-98, que es el marco regulatorio Exacto. del sector de las telecomunicaciones. Bueno, nosotros ayer precisamente realizamos un conversatorio, el primer conversatorio, para comenzar a escuchar a los actores en qué dirección debe ir la modificación de la ley. Nosotros, como regulador, no somos lo que queremos imponer lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar, pero sí estamos claros en una cosa, que esa ley tiene 23 años y que al momento de que se aprobó y se promulgó había muchas tecnologías que no estaban incorporadas. Entonces, toda esa incorporación de la modernidad y las mejores prácticas tienen que incorporarse a la nueva ley. Nosotros no decimos exactamente esto es lo que queremos hacer. Entonces, vamos a escuchar a la prestadora, a los usuarios, a todo el que tenga que ver de una manera u otra con el sector, para luego, después de un amplio debate, un amplio consenso, entonces sacar una ley lo más moderna posible. Esta ley ni siquiera contempla la palabra internet, ni siquiera banda ancha, o sea, porque en ese momento no era algo que estaba de boga. Entonces nosotros necesitamos modernizarla. Por supuesto. Siempre hay resistencia, porque el ser humano se acostumbra a las cosas. No, pero ese ha estado muy bien. Pero cualquier ley en el mundo, después de 10 años, 15 años, 20 años Es de revisable. ejecución, hay que revisarla. ¿Y qué vamos a hacer a revisarla? Bueno, a retener los puntos positivos de las cosas que hemos hecho y cambiar las cosas que no han funcionado bien. Sencillamente, no es que nosotros le decíamos a algunos actores que quizás están medio renuentes, digo, pero puede ser que de las cosas que vayamos a revisar vayan a beneficiar a ustedes mismos, porque no hay que prepararse inmediatamente para que una modificación represente un perjuicio para tal o cual sector. Yo creo que esa es la visión que tenemos, y así como lo hemos hecho, que le hemos dicho a los prestadores de las telecomunicaciones que en el Indotel hay una puerta abierta. Cada vez que un prestador de cualquier tipo de servicio ha requerido conversar con nosotros sobre algún tema, nosotros hemos estado ahí. O sea, que hay una comunicación fluida entre los actores del sector y el ente regulador que somos nosotros. Nelson, volviendo a lo del 5G, a la licitación, aparte de los prestadores que están instalados, han participado otros extranjeros que serán entonces prestadores también. Nosotros no podemos dar a conocer, pero hay nuevas personas que se han inscrito. Sí. Entonces, en su momento... Se dará. No, porque eso es interesante, porque es más competencia. Llega el momento, nosotros, la adjudicación final, o sea, ese proceso que se va a extender hasta el mes de septiembre. En septiembre ya debe estar adjudicado los ganadores de los diversos espacios, los espectros, y a partir de ahí entonces la adjudicación es que la prestadora estará en condiciones de comenzar a desplegar redes, infraestructura en los puntos que decidan. Los chinos son los que no pueden participar en la licitación. No, esa es una licitación abierta. Pues se está hablando mucho del tema chino, pero los chinos tienen que ver más con el asunto de la tecnología que pueden usar prestadoras, de la que van a participar no hay ninguna china, pero no por asunto de objeción, sino que realmente ese no es mucho el campo de interés de ellos. El campo de interés de ellos es más vender tecnología a los que resultan ganadores de las licitaciones. Sí, Nelson,
Vamos a hablar de política. Sí, hay muchas Sí, preguntas, porque pero ahora yo he ido a algunos programas y no salgo de tecnología. Diga. bueno. Y sí. Nelson era de la gente que hacía oposición al PRM, cuando decía, no hacen oposición, y eran 2 o 3 nada más. Nelson, Faride, qué sé yo, 3 o 4. Nelson, mucha gente dice que el gobierno tiene buenas intenciones, pero que no arranca. En estos 9 meses, como crítico, como abogado, como activista, Y que vocero. son vocero, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo ha sentido la dinámica del gobierno en lo que lleva ya? Bueno. Danilo dice que ya la gente está diciendo que la gente nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Bueno, lo que pasa es que tú sabes que hay un término que dice que la gente dice todo el mundo y todo el mundo es el sector que lo Sí. rodea. O sea, posiblemente se lo haya dicho en su casa y él entienda que lo que dice su mujer y sus hijos. yo no creo que ni en su casa ¿Tú se crees entera. pero posiblemente. Entonces él diga eso. Pero miren, yo soy una persona que me gusta ser realista. La situación actual del gobierno del presidente Abinader es una situación de excepción en todo el sentido de la palabra. Porque nosotros empezamos un gobierno con una pandemia que nos obligó a cambiar todas las prioridades. O sea, el programa de gobierno del presidente Abinader tuvo que ser cambiado para ajustarlo a las nuevas realidades, que es la pandemia que vive el país, la más grande pandemia que conozca prácticamente la historia de la humanidad. Y eso no es un asunto cualquiera, porque lo que está pasando aquí, por ejemplo, la carestía en los artículos de primera necesidad, está pasando en el mundo. O sea, está pasando en Estados Unidos, está pasando en Alemania, está pasando en España, en cualquier país del mundo, porque es una situación anómala. Ahora bien, ¿qué es lo bueno que ha logrado este gobierno? En medio de todo esto, llevar confianza a los sectores productivos del país. La gente sabe, Jacqueline y Ramón, que desde el Palacio Nacional hay un hombre con un horario de trabajo extendido, que está siempre trabajando, pero que está trabajando para resolver los problemas del país y no para resolver problemas personales. Y que está mandando señales claras de que en este gobierno la cosa solo hay que hacerla bien o bien. Y que el que no la haga bien o bien va a tener que confrontar las consecuencias. Y por eso algunos comentan, pero mire que en este gobierno se han producido algunos casos. Claro que sí. Cosas que antes eran una nimiedad en gobierno anterior, ahora pasan a ser casos. Por ejemplo, ¿no sabía alguien del gobierno pasado que la ley prohíbe que los familiares cercanos sean proveedores del Estado? Y no sabía todo el mundo que el hermano del presidente de la República era un proveedor. Pero eso no eran casos, Jacqueline, en el gobierno pasado. Si se produce eso en este gobierno, que un familiar pasa a ser proveedor, eso es noticia. Y lo importante que el presidente ha dicho, y nos los ha dicho en público y en privado, nadie, el que crea que va a utilizar el Estado como un escudo protector para hacer cualquier acto, está equivocado. Porque no va a tener mi apoyo y como hay una justicia independiente, que alguna gente se queja, pero yo puedo asegurar que hay una justicia independiente, esa justicia no va a recibir una llamada del Palacio Nacional ni de ningún funcionario de jerarquía para decirle actúa en tal o cual dirección. O sea, ellos están ejerciendo sus funciones y están tomando las medidas que ellos entienden que deben tomar. Entonces, todo eso va generando confianza. Y aunque ha habido un rebrote en los últimos tiempos que ha subido un poquito, o ha subido realmente la cantidad de contagios, hay una esperanza al final del túnel. Estamos vacunando y va a llegar lógicamente el momento de que va a haber una gran inmunización en el país. Y entonces la República Dominicana, cuando los turistas americanos y otros comiencen a ver destinos confiables para viajar porque ya han vacunado y ellos se han vacunado, eso va a ser la República Dominicana. La mejor política económica que cualquier gobierno puede implementar en estos momentos es la vacunación. Porque en un momento de pandemia tú no puedes concentrarte en grandes construcciones cuando tú tienes ahí un tema. O sea, por ejemplo, la contratación de las vacunas que se hizo con Pfizer, eso no era algo que estaba previsto. O sea, todos esos gastos en esa área no estaban previstos, pero son las cosas que necesita el país, porque
hasta que haya pandemia habrá incertidumbre. Ningún ente económico se va a arriesgar a hacer una inversión en momentos de incertidumbre. Entonces, ¿hacia dónde debe ir el gobierno? No es hacerle caso a lo que diga Danilo Medina y los acólitos del PLD que no se adaptan a estar fuera del gobierno después de 16 años, sino es hacia eliminar la incertidumbre en la República Dominicana. Pero yo entiendo perfectamente la oposición. Yo vi aquí a mi amigo Gustavo Sánchez la semana pasada y yo me sonreí en mi casa diciendo, bueno, él mismo admitía, decía, mucho más fácil ser vocero ahora en la oposición, porque ahora uno tiene oportunidad de decir cosas que él no decía anteriormente, lógicamente, cuando era vocero de la bancada del gobierno. Pero yo lo que hago un llamado a la población realmente a que, señores, vamos a reforzar las medidas de seguridad, vamos a cuidarnos, porque cuidarnos nosotros, no solamente cuidamos a nuestra familia, cuidamos al país. Y cuando salgamos de esta pandemia, con un gobierno responsable, transparente y honesto como el gobierno de Luis Abinader, ustedes verán un antes y un después en la República Dominicana. Sigue siendo tremendo vocero. Gracias. Nelson Arroyo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y te esperamos pronto. ¿Cómo no? Estamos abiertos. Nos vamos a una breve pausa comercial y ya la despedida de este viernes, Telematutino 11, y una que otra cosita que tenemos que decir.